Muy buenos días, amados hermanos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Les saluda su pastor David Pérez Vera. Quiero invitarte a que me acompañes a poner este tiempo de bendición en las manos del Eterno y soberano Dios. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Agradecidos contigo, Señor, por la vida, por la salud, por el bienestar, por darnos una vez más, un día más, la oportunidad de estar en tu presencia, tener la vida que la depositamos en tus manos, vida, mi Dios amado, que la tributamos delante de ti. Padre bendito, gracias por todo en Cristo Jesús. Gracias porque hoy nuestros ojos se abrieron para ver, mi Dios amado, tu amor, tu misericordia, para ver la grandeza de tus obras en el nombre de Jesús. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos y amigos que el día de hoy se han conectado ya a este tiempo de culto dominical, de culto congregacional. Bendice sus vidas, bendice grandemente a cada uno de mis hermanos y amigos allá en sus hogares, bendice sus casas, bendice su canasta, bendice su trabajo, su salud. Bendícelos grandemente a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias también te damos, Señor, mi Dios amado, por la oportunidad que hoy nos vas a dar, además de tener un tiempo de alabanza, un tiempo de meditación también. Es ese tiempo de la palabra, ese tiempo donde recibimos, Padre bendito, el alimento espiritual que tú tienes para con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pido que pongas tu mano y tu palabra en mi boca, para poder exponer tu palabra con denuedo, para poder servir el día de hoy a la mesa de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 18 y 19. Y dice el Señor en esta maravillosa y preciosa mañana de bendición: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Salmos 33, 18 y 19. Esta palabra poderosa que el día de hoy el Señor ha traído a nuestras vidas nos va a nutrir y nos va a permitir crecer a la estatura que Él anhela para cada uno de nosotros, para desarrollar, para madurar espiritualmente. El tema del día de hoy tiene que ver con la fidelidad. Es el tema general que tenemos nosotros como Primera Iglesia Bautista de Guayaquil a lo largo de todo el año 2021. La fidelidad a Dios es nuestro propósito, ese es el tema general. Y el día de hoy tenemos la temática, en base al texto bíblico leído hace un momento, la fidelidad bajo la esperanza en Dios. La fidelidad bajo la esperanza en Dios. Quiero permitirme en esta mañana dar lectura a un artículo publicado hace algunos años atrás. Y me pareció oportuno en esta introducción para que el Señor sea permitiéndonos ubicar en un contexto en donde el mundo entero tiene mal concebidas las esperanzas, donde la gente que no conoce de Dios ha puesto sus esperanzas realmente en las manos equivocadas. Este artículo circuló hace algunos años en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional en el Ecuador. Y dice por título este artículo lo siguiente: cirugía plástica para cambiar el destino escrito en las líneas de la mano. ¿Se puede cambiar el destino? Al menos el que uno tiene marcado en las manos. Si usted tiene $1000 y 15 minutos, un polémico doctor japonés se lo hace sin ningún problema. Es lo que decía este artículo hace algunos años. El cirujano plástico Takaaki Matsuoka realiza operaciones para añadir las líneas en las palmas de las manos y de ese modo, según sus propias palabras, cambiar la lectura del destino de algunas personas.
Mira toda la envergadura, el impacto y la trascendencia que ya tiene estas primeras líneas de este artículo. Después de leer en revistas de Corea del Sur que algunos pacientes acudían a centros de belleza estética para solicitar que les cambiaran la longitud de la línea de la vida o la del corazón, este doctor decidió comenzar con el tratamiento en Japón. El procedimiento parece sencillo. Con un láser, Matsuoka intenta dibujar unas líneas similares que se acomoden a las peticiones del cliente. Después, solo hay que esperar un par de semanas para ver los resultados. Por un lado, las mujeres quieren amor. Por otro lado, los hombres, dinero. La mayoría de las consultas femeninas son para cambiar el rumbo de su vida frente al amor y al matrimonio. Si no tienen una línea de matrimonio, significa que no se van a casar. Así que mi trabajo es hacer una, dijo el cirujano. Por su parte, los hombres se someten al tratamiento para cambiar algo menos romántico. Ellos quieren dinero y fortuna en los negocios. El problema al empezar con la cirugía es que Matsuoka no sabía nada sobre quiromancia, así que debió estudiar cómo trazar una línea de la vida o del amor que no resultara muy artificial. Dice él, me tocó aprender cómo es una línea de matrimonio, dónde están ubicadas las de la fortuna y las del corazón. Fue todo un proceso, anotó este doctor. ¿Pero funciona? Es la pregunta. Según Matsuoka, este tipo de cirugías puede tener un efecto placebo. Si las personas creen que quieren casarse y hacen este tipo de cosas, es muy posible que lo logren. Lo mismo con el dinero. No lo garantiza, pero el efecto en sus convicciones puede mejorar el futuro. Final del artículo. Para poder tener un contraste, amados hermanos y amigos, podemos ver la definición de esperanza. Por un lado, la RAE, la Real Academia Española, define a la esperanza como el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. El diccionario bíblico establece lo siguiente: estos vocablos, sustantivos y verbos significan confianza, expectativa, seguridad, deseo expectante. En la Biblia, en la palabra de Dios, estas actitudes se expresan frecuentemente como dirigidas hacia Dios y las cosas celestiales y afirmadas en ellas. Todo esto, amados hermanos, como un preámbulo, tanto lo que decía el artículo que hace algunos años circuló y que obviamente no es noticia nueva, en dónde está poniendo la humanidad su esperanza. ¿Dónde hoy por hoy el ser humano deposita la esperanza? Algunos lo ponen en médicos como el doctor que mencioné hace un momento, otros lo ponen en el dinero, otros lo ponen en el poder, otros lo ponen en su belleza, otros lo ponen en sus títulos, otros lo ponen en sus apellidos, otros los ponen en sus ídolos, otros lo ponen en sus religiones. Cada persona a lo largo de la vida ha ido depositando la esperanza tal vez en el lugar equivocado. Sin temor a equivocarme, todo aquel que pone su esperanza fuera de Dios la ha puesto en el lugar equivocado. Por eso tú y yo, a la luz de la palabra, hoy el Señor nos va a demostrar dónde debemos de mirar la verdadera esperanza y que esta esperanza realmente sea bien concebida en cada uno de nosotros y depositada solo en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en primer aspecto, en primer lugar, lo que vamos a ver es que el Eterno es el que concreta, es el que define, es el que da realmente la definición de esperanza para su pueblo. Y leíamos hace un momento el Salmo 33, versículo 18, que dice, nuevamente para recordarlo, lo siguiente: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Por su naturaleza misma, la esperanza está relacionada con el futuro. Es así como la misma palabra nos lo enseña. Recordemos que es el Señor
quien define, quien concreta lo que es la esperanza para su pueblo. Veamos qué dice Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Romanos 8, versículos 24 y 25 nos dice lo siguiente en esta maravillosa mañana el Señor. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno, ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sin embargo, amados hermanos, abarca mucho más que un simple deseo sobre algo en el futuro. La esperanza va más allá de un hecho que está por ocurrir. La esperanza que Dios concreta, que Dios define, consiste de certidumbre en el corazón, incluso una firme seguridad en cuanto a las cosas futuras, porque esas cosas se basan en las promesas y en la revelación de Dios. En otras palabras, la esperanza que el Eterno nos define está vinculada inseparablemente con una fe firme. No solamente es por un evento, un hecho futuro, sino que está entrelazada, vinculada de manera inseparable con una fe firme. Y como referencia nos dice el mismo libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. También nos refiere el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí podemos ver, en otras palabras, que la esperanza que el Eterno nos está definiendo nos evidencia una vinculación hacia una fe firme, no solo un evento esperado en el futuro, sino algo firme, tal como lo dice la misma palabra de Dios, y también lo fundamenta o lo permite complementar con una seguridad en la confianza que debemos depositar en el eterno y soberano Dios. Salmo 33, versículo 21 y 22, por favor. Vamos a leer este hermoso salmo. Acompáñame al libro de Salmos, capítulo 33, versículo 21 y 22, que dice lo siguiente: por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Vemos entonces que hay una segura confianza en Dios. Firme nuestra fe y confianza en Dios es claramente la característica que tiene esta definición de esperanza que el Señor nos da. El salmista lo expresa más claramente cuando compara la confianza con la esperanza. Acompáñame a ver el libro de Salmos 146, versículo 3, que dice lo siguiente: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Asimismo, si usted recuerda aquellas palabras que el profeta Jeremías nos trae en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, vemos en medio de todo esto, amados hermanos, una definición muy concreta de parte del Eterno, donde nos hace ver cuál es la esperanza para su pueblo, donde está definida la esperanza para su pueblo. Obviamente no está marcada en las líneas de las manos, obviamente no está marcada ni definida por hombre alguno. Obviamente nuestra esperanza, tal como el Señor la describe, no está realmente en nada que el hombre pueda ofrecernos. Por consiguiente, la segura esperanza del creyente es una esperanza que no avergüenza.
La esperanza en Dios no avergüenza. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, por favor. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Es así, amados hermanos. La esperanza no avergüenza. Aquella esperanza que la tenemos en el Señor no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza tuya y mía es una esperanza que no avergüenza. Es decir, no desilusiona con promesas vacías. Si traigo como referencia en esta mañana el libro de Salmos, nuevamente, capítulo 22, versículos 4 y 5, que dice lo siguiente: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Versículo 5 dice: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cada vez que tú confías en Dios, cada vez que tú pones tu esperanza en el Señor, tú no vas a ser avergonzado. Jamás el Señor permitirá que uno de sus hijos que pone la esperanza en Él sea avergonzado. Por lo tanto, la esperanza es un ancla para ti y para mí como hijo de Dios en medio de esta vida. Hoy, más que nunca, alrededor nuestro, vemos cómo las situaciones están un poco difíciles. Nuevamente regresamos a un confinamiento. Nuevamente la situación en el Ecuador se está volviendo caótica. La problemática que tenemos en el tema sanitario, en el tema de la salud, es bastante complejo. En el tema económico no se diga. En el tema político, en el tema social, la seguridad. En medio de todo esto, amados hermanos, el pueblo de Dios tiene que saber que su seguridad, que su esperanza, que su confianza solo puede ser depositada en Él. No solo como algo que esperamos, sino que es algo en donde nuestra fe va a ser puesta también en evidencia, una fe firme, y también, desde luego, nuestra confianza depositada en el eterno y soberano Dios. Así que, amados hermanos, la esperanza para ti y para mí que depositamos en el Señor es un ancla en todo nuestro caminar. Acompáñame a ver Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20, ¿qué nos dice el Señor a través de su palabra? Hebreos 6, 19 y 20 dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso, amados hermanos, dentro de lo que el Señor el día de hoy nos define, concreta la esperanza para su pueblo. Lo segundo que quiero compartir contigo en esta mañana es que el Eterno fundamenta la esperanza para su pueblo. Por un lado, la concreta, la define. Por otro lado, la fundamenta. Y es importante que tú sepas cuál es el fundamento que el Señor le da a la esperanza que Él da a su pueblo. Salmos 33, 19, en la primera parte del versículo, podemos encontrar lo siguiente. Salmos 33, versículo 19, en la primera parte dice: para librar sus almas de la muerte. El Eterno fundamenta la esperanza para su pueblo. El fundamento de la esperanza segura de todo hijo de Dios se deriva de tres componentes. Primero, la naturaleza de Dios, sus atributos, quién es Dios. Segundo, la persona de su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y tercero, la palabra de Dios, la revelación escrita, ese libro que aún tú tienes al alcance de tu mano, un compendio de 66 hermosos libros que nos permite conocer la revelación escrita, la voluntad de Dios para tu vida como para la mía. Entonces, este primer fundamento, las Escrituras, nos hace ver que revelan cómo Dios se muestra poderosamente en nombre de su pueblo. El Salmo 22, que ya tomamos algunos versículos hace un momento, por ejemplo, revela la lucha de David, del salmista, del rey,
con una situación personal que amenaza su vida. Sin embargo, cuando cuando David reflexiona sobre las acciones de Dios en el pasado, se siente seguro de que Dios lo librará. Vamos a ver Salmo 22:4. ¿Qué dice el Salmo 22:4? Un poquito más atrás de la lectura que hicimos hace un momento. Salmo 22:4 dice lo siguiente: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Y tú los libraste. El poder milagroso que el Dios Creador ha manifestado para el beneficio de su pueblo es fiel evidencia, por ejemplo, en el Éxodo, la conquista de Canaán, los milagros de Jesús y los apóstoles con su ministerio y cosas por el estilo, todo lo cual debe edificar en todo momento la seguridad en el Señor, como quien socorre a sus hijos. Como referencia, el Salmo 124, versículo 8 dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Por otra parte, los que están sin Dios no tienen razón alguna de esperanza. Solo aquel que realmente es de Dios sabe en quién está fundamentada su esperanza, en la misma naturaleza que Dios revela a través de su propia palabra para su pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice lo siguiente. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 12, que nos dice lo siguiente en esta mañana. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Es claro que aquel que no tiene a Dios no tiene razón alguna de esperanza. Qué tristeza es ver cómo mucha gente hoy por hoy su vida, su salud, su seguridad la está poniendo en manos equivocadas. Al no tener realmente una esperanza para ellos, ellos son prácticamente llevados por cualquier camino, por cualquier corriente, y ahí depositan su esperanza. Qué tristeza, amados hermanos. Por eso tú y yo estamos llamados a compartir esta palabra poderosa, la palabra de Dios. Como referencia dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que no tiene a Dios no tiene esperanza. Por eso, si tú estás escuchando, amigo, en este día y aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el tiempo. Hoy es el momento. Entrega tu vida a Cristo para que realmente tengas esperanza, para que puedas vivir confiadamente, para que tengas anhelo de lo mejor que está por venir en Cristo Jesús a tu vida, para que sepas grandemente el poder y el amor de Dios que ha derramado en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos tener redención de pecado. Si hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, sabemos que hoy podemos decirle al mundo entero que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Redentor. Así que te animo, si aún no has decidido venir por Cristo, ahora es el tiempo. Entonces, aquí claramente nos hace ver este primer fundamento, que es la naturaleza de Dios, donde Él se revela para su pueblo. Pero también nos hace ver como segundo fundamento en esta maravillosa mañana de bendición, es que la plenitud de la revelación del nuevo pacto en Jesucristo proporciona aún más razón para una esperanza segura en Dios. Por eso, el segundo componente del fundamento de la esperanza que Dios le da a su pueblo está en la persona de su Hijo Jesucristo. Para todos los creyentes, el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Eso lo dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3 versículo 8, en su segunda parte, cuando dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él fue el que pudo deshacer las obras del diablo. El príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, tal como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas en su primera
presentación en el capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, cuando se refiere a la persona del Señor Jesucristo, para librarnos del presente siglo malo, de este presente siglo, de aquel que está tomado por el príncipe de las tinieblas. Y bien lo establece la palabra del Señor. Al echar fuera demonios durante su ministerio terrenal, Jesús demostró su poder sobre Satanás. Su poder sobre Satanás. Nuestra esperanza está fundamentada en Cristo Jesús, que vino a deshacer todas las obras del enemigo, todas las obras de Satanás, todas las obras del príncipe de este mundo. Además, por su muerte y su resurrección, Él aniquiló el poder del reino de Satanás y mostró el poder del reino de Dios. No es de extrañarse, por lo tanto, que Pedro haga una exclamación con respecto a la esperanza del creyente. Acompáñame a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice 1 de Pedro 1, versículo 3. Y dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por tanto, a Jesús se le llama la esperanza de los hijos de Dios. Colosenses 1:27, por favor. Me encanta, amados hermanos, fundamentar todo en la misma palabra, porque es la que mañana más tarde, a tu vida y a la mía, nos da la seguridad de que lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amados hermanos, todo esto es maravilloso y se debe de poner la esperanza en Él mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso el segundo, en este caso, componente que fundamenta la esperanza que Dios le da a su pueblo está en la persona de su Hijo Jesucristo. Asimismo, como tercer componente de esta fundamentación de la esperanza que Dios le da a su pueblo, está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y encontramos entonces que la palabra de Dios, como tercer componente, fundamenta esta esperanza. Dios reveló su palabra por medio de los santos profetas y apóstoles de muchos siglos atrás, a quienes Él inspiró por medio del Espíritu Santo para que escribieran sin error. La palabra de Dios es inerrante, inefable. Y 2 Timoteo 3:16, si lo recordamos, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso estos agiógrafos, estos hombres santos, que fueron escogidos por Dios para que puedan ellos ser el instrumento para que hoy por hoy tú y yo podamos tener la palabra en nuestras manos. Vamos a la 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, nos dice el Señor lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, nuestra esperanza está fundamentada en la naturaleza de Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en su soberana palabra. Como su palabra permanece para siempre en los cielos, tal como lo dice el mismo salmista en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová,
permanece tu palabra en los cielos. En realidad, todo lo que se sabe de Dios, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está revelada en sus santas escrituras. Amados hermanos, por eso esto de acá nos permite a nosotros hoy más que nunca que se vea amenazada la sana enseñanza, que se vea amenazada la palabra de Dios, cuando hay personas que aparecen a través de distintos medios diciendo que la palabra está desactualizada, que la palabra ya pasó de moda y que ahora ellos están recibiendo nueva revelación. Todo aquello está fuera de lo que el Señor nos ha mencionado hasta el momento, en donde se fundamenta la esperanza que tú y yo tenemos. En el caso de que tú quieras poner tu esperanza en aquellas revelaciones que hoy pseudos hombres, predicadores de la palabra, quieren usurpar en la revelación escrita por una revelación que ellos han recibido, tú estarías poniendo tu esperanza, al igual que muchos otros que no tienen a Dios, en lugares equivocados, lo cual traería prácticamente destrucción. Nada puede en tu vida hacer diferente las cosas a como Dios la hace. Dios nos está diciendo en esta mañana que mientras otros están poniendo la esperanza en los lugares equivocados, Él ha definido la esperanza para su pueblo. Y Él también la ha fundamentado a través de su propia naturaleza, a través de la persona de su Hijo Jesucristo y a través de la revelación escrita. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza hoy por hoy? ¿En qué lugar tú has mirado y estás descansando? Cuidado, mañana más tarde llega a ver la derrota, el fracaso, la frustración, y tú quieras echar la culpa a Dios. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, respecto a eso. Hay mucha gente que su frustración le echa la culpa a Dios. Hay mucha gente que su fracaso le echa la culpa a Dios. No. Nuestras propias decisiones nos llevan a poner la esperanza en el lugar equivocado. Por eso yo te animo a que nuestra esperanza sea puesta en Dios. La fidelidad que Dios nos está demandando en este momento es a que vivamos en aquella esperanza que Él nos ha dado, en aquella esperanza que Él nos ha prometido, en aquella esperanza en donde nuestra fe debe de estar firme, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, porque esa es la definición que Él le ha dado a su pueblo de lo que es la esperanza. El que no tiene a Cristo, el que no es hijo de Dios, no tiene esperanza. Tú y yo ya tenemos esperanza, porque hemos nacido de nuevo, y es Cristo Jesús el que muere en nosotros, y hemos sido bañados con la sangre preciosa del Cordero, y estamos nosotros sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y hoy más que nunca estamos anhelando que Él venga pronto por su iglesia. Y esa es una esperanza viva que tú y yo tenemos al momento. Finalmente, amados hermanos y amigos, la esperanza que el Eterno nos da demanda nuestra fidelidad. Por un lado, el Señor ha puesto a través de su palabra la definición de esperanza, el fundamento de su esperanza para su pueblo. Y ahora nos hace ver que esa esperanza que el Eterno nos da demanda nuestra fidelidad. Fidelidad. Salmos 33, 19, en la segunda parte, la parte B, dice lo siguiente: y para darles vida en tiempo de hambre. Por un lado nos decía primero para librar sus almas de la muerte, y ahora dice, y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Usted no cree que hoy hay tiempo de mucha hambre? Y no creo que sea precisamente aquella hambre física. Me refiero a hambre espiritual. Porque en muchos lugares se ha dejado de predicar la sana escritura. En muchos lugares hoy en día se habla de conferencias, mas no de predicación. En muchos lugares hoy en día sus disertaciones tienen como centro al hombre y no a Cristo Jesús. En muchas congregaciones hoy en día se ha sacado a Cristo de la iglesia y se ha metido al mundo a la iglesia. Yo creo que en estos tiempos actuales, sobre todo por lo que agobia hoy por hoy al mundo, una crisis mundial, una crisis sanitaria, una pandemia que no da tregua, que sigue golpeando, que sigue causando dolor, que sigue maltratando a toda la sociedad moderna. Y aún así la gente no se da cuenta de la necesidad que tenemos. Tenemos necesidad
de una gran hambre espiritual. Y esa necesita ser satisfecha. Y por eso dice el Señor, y para darles vida en tiempo de hambre. Hoy hay esperanza. Este es el tiempo que Dios nos da a nosotros. Es menester indicar que la esperanza que el Eterno nos da tiene tal contenido que debemos de acercarnos más a Él y a su palabra para conocerla. Si nosotros dejamos de intimar con Él, si nosotros dejamos de estudiar su palabra, significa, amados hermanos, que vamos a estar muy complicados en realidad cuando se trata de poner la esperanza en Dios. Necesitamos intimar con Él. Necesitamos tener tiempo de devoción con Él, los devocionales, el tiempo que apartamos en el día. Hoy nuevamente se nos confina parcialmente. Y hay mucho tiempo que se puede invertir en casa, en el estudio bíblico, en la enseñanza particular que cada hijo de Dios debe de tener, en el tiempo de devocional familiar, etcétera, etcétera. Yo creo que es tiempo que el Señor nos sigue hablando a través de esta situación adversa a la iglesia. Algunos dicen que esto no es un llamado de atención a la iglesia. Bueno, respeto, pero no comparto. Yo discrepo de esto. Yo creo que este es un llamado de atención para el mundo entero. Y la iglesia todavía está en este mundo, querramos o no. Todavía estamos en esta tierra. Todavía participamos de esta naturaleza humana. Y creo que hay un llamado de atención. Y creo que estas olas que llaman, segunda, tercera, cuarta ola, creo que en distintas partes del mundo la iglesia está siendo exhortada por el Señor. La esperanza y confianza de todo creyente no debe de estar en otros seres humanos. Mucha gente en estos tiempos donde su salud ha sido afectada, pone la esperanza en los doctores. Y no hay que malinterpretar lo que estoy diciendo. Ponga la esperanza primero en Dios, que Dios va a utilizar a esos instrumentos, a esos seres humanos, para que usted reciba un buen tratamiento, para que usted sea bien diagnosticado, para que usted sea bien tratado. Pero la gente hace lo contrario. Primeramente pone las manos, su vida y su esperanza en los seres humanos. Y lo que el Señor trata de hacernos ver en este momento, a través de este punto, es que la esperanza que Él nos da demanda nuestra fidelidad. Por eso nos dice que no hay que poner la confianza en otros seres humanos. En este sentido dice el Salmo 33, por favor, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Es así. Si tú vas a poner la confianza en alguien, si tú vas a depositar tu vida en alguien que sea Dios, que no sea otra persona, que la otra persona va a ser la consecuencia de tu fe delante de Dios, porque Dios va a utilizar a esa persona para protegerte. Debemos de saber diferenciar en quién estamos poniendo nuestra esperanza. Dice como referencia el Salmo 147, versículos 10 y 11. No se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Usted y yo estamos llamados a ser hombres sabios. El Señor nos llama a que dentro de su pueblo hayan hombres y mujeres sabios. ¿Con qué finalidad? Para poder tomar decisiones correctas. Por ejemplo, en quién estás poniendo tu confianza, en quién estás depositando tu esperanza. No hay que hacerlo en los seres humanos y tampoco habría que hacerlo en las cosas materiales o el dinero, como decía yo en la introducción, lo que para mucha gente significa la esperanza. No hay que ponerlas en seres humanos y tampoco hay que ponerlas en las cosas materiales ni en el dinero. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 27. El Salmo 27 nos dice lo siguiente a nosotros: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Wow. Más bien, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros entonces? El Señor me está diciendo en este momento que no ponga mi confianza, mi esperanza, ni en seres humanos, ni en cosas materiales, ni en el dinero. Más bien nuestra esperanza debe de estar en su Hijo Jesucristo y en su santa palabra. Gloria a Dios por ello.
Preguntémonos en este punto de quiebre importante ya, ¿y qué abarca esta esperanza que demanda nuestra fidelidad al Eterno? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y qué es lo que abarca esta esperanza que demanda nuestra fidelidad al Eterno? Lo voy a hacer de manera muy breve. Son 7 aspectos. Primero, hay esperanza en la gracia y la liberación de Dios en los sufrimientos por los que se debe pasar en la vida actual. Tenemos esperanza. El mismo Salmo 33, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Hay esperanza en la gracia y la liberación de Dios en los sufrimientos que podamos tener en esta vida actual. También hay esperanza de que llegará el tiempo en que finalmente terminarán los sufrimientos en la tierra, en que la tierra dejará de estar sujeta a la corrupción y que ocurrirá la redención del cuerpo. El mismo salmista nos dice en el Salmo 16, versículo 9 y 10 lo siguiente: Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. Por un lado, el Señor nos está diciendo hay esperanza en la gracia y la liberación de los sufrimientos en la vida actual. También hay esperanza de que llegará el tiempo en que finalmente terminarán estos sufrimientos en la tierra. Pero también nos dice, hay esperanza de la consumación de la salvación. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 lo siguiente: Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Hay la esperanza también de una residencia en el cielo nuevo. Tú y yo tenemos esa esperanza. Ese es un evento futuro. Ese evento futuro que tiene nuestra fe depositada en que va a ocurrir, nuestra confianza en que Dios lo ha prometido. Segunda de Pedro 3:13 dice: Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, tenemos la esperanza de que nos espera una residencia en el cielo nuevo. Hay la bendita esperanza de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando todos los creyentes seamos arrebatados, porque esperamos que ese evento ocurra muy pronto, todo lo que estamos viviendo alrededor son señales de que ya la higuera está anunciando que pronto viene el verano. Ya los tiempos, amados hermanos, están tan cerca, tan cerca. Y me entristece mucho cuando hay gente que no cree que Dios viene pronto por su iglesia. Me entristece mucho cuando la gente se mofa de que cuando tú y yo predicamos de que esta esperanza de que el Señor viene pronto por su iglesia, a mucha gente no le interesa. ¿Cuánta gente dentro de las congregaciones hoy en día tiene puesta su esperanza en los negocios que vienen el próximo año? ¿O qué voy a hacer después de 10 años en esta tierra? Mucha gente quiere seguir amasando dinero. Mucha gente quiere seguir haciendo tantas cosas en este mundo, pero se olvida de lo más importante, de Dios. No nos olvidemos en quién debe estar depositada nuestra esperanza, porque la bendita esperanza de la manifestación gloriosa del Señor es real. Estamos nosotros esperando ser arrebatados un momento dado como iglesia de esta tierra. El Señor mismo, como dice la misma palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, lo ha manifestado. Cuando cada uno de nosotros podamos ver el cumplimiento de esa esperanza. También hay esperanza de recibir una corona incorruptible de justicia, de gloria, de vida y de gozo. 1 Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero por último hay la esperanza de la vida eterna. Mucha gente
hoy en día está poniendo la esperanza en la vida en Marte. Mucha gente se alegra con los descubrimientos allá en Marte. Mucha gente está a la expectativa de que en pocos años habrán ya cruceros hacia Marte. Se habla ya de que muy pronto va a haber ya un hotel intergaláctico, ya en el espacio. La gente está poniendo la esperanza en los descubrimientos de vida fuera de esta tierra, cuando lo más importante está al alcance de nuestras manos y no cuesta más allá realmente de que presentes tu corazón contrito y humillado delante de Dios y puedas recibir a Cristo Jesús para que realmente encuentres aquella vida prometida, una vida por la eternidad delante del Señor. Si tú hoy confiesas tus pecados, te presentas con un corazón arrepentido y recibes a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, yo te aseguro, por esta convicción que tengo en mi Señor Jesucristo, de que vas a ver la vida eterna, que tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida y que esa esperanza ahora va a ser puesta en aquel que todo lo puede, nuestro Señor. Esta es la esperanza en la vida eterna, dice Tito capítulo 1 versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida está garantizada a todos los que confían en el Señor Jesucristo y le obedecen. Juan 3:16, usted lo ha conocido porque lo utilizamos al ser el corazón de la Biblia, la evidencia más majestuosa de amor en lo que Dios le ha evidenciado a la humanidad entera. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza de que tendremos vida eterna en Cristo Jesús, con tales promesas, grandes reservas que el Señor nos deja a través de sus promesas para los que esperan en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y bien lo hace ver el mismo apóstol Pedro, y quiero terminar con esta lectura del versículo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, que dice lo siguiente: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que Él os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Amados hermanos y amigos, que el Eterno bendiga grandemente tu vida al igual que la mía en este día, respecto a la esperanza que nos aguarda. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza no está en hombre alguno. Nuestra esperanza no está en los descubrimientos tecnológicos. Nuestra esperanza no está en el desarrollo precisamente de la ciencia. Nuestra esperanza está en aquel que es el autor intelectual de toda la creación. El autor intelectual y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por darnos la oportunidad maravillosa en este precioso día de poder, mi Dios y mi Rey, agradecerte. De poder, mi Dios amado, comprender a la luz de tu palabra respecto a la esperanza. Aquella esperanza, mi Dios amado, que tú has definido para tu pueblo. Aquella esperanza que nos hace ver como un evento futuro que tiene dentro de la misma la necesidad de evidenciar también nuestra fe firme depositada en esa esperanza y nuestra confianza en ti. Aquella esperanza que tú la has fundamentado en tu propia naturaleza. Aquella esperanza que la fundamentas en todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Aquella esperanza que la fundamentas en la revelación escrita de tu palabra, en donde se nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis, mi Dios amado, tu plan perfecto para la humanidad. Es aquella esperanza, mi Dios amado, a la cual tú has revelado para tu pueblo, que demandas fe. Un pueblo que tiene que vivir con fidelidad. Mi Dios amado, esa esperanza puesta en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos tener claridad
de aquella esperanza que estamos llamados a vivir, de aquella esperanza, mi Dios amado, que no está en nada económico, aquella esperanza que no está en la ciencia, aquella esperanza que no está en el hombre, aquella esperanza que no está en una vacuna, aquella esperanza que no está en el desarrollo de un país, sino que nuestra esperanza está en Cristo Jesús, aquel que viene pronto por su iglesia. Por eso anhela mi corazón que cada uno de mis amados hermanos haya podido ser ministrado por el Espíritu Santo para poner de manera correcta su esperanza en Cristo Jesús, en aquel que todo lo puede, que nuestras vidas sean depositadas completamente, porque es bendito el varón y la mujer que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque solo ellos serán plantados como árboles junto a aguas de corriente, para que su hoja siempre esté verde, para que siempre esté dando fruto, para que no sea removido en ningún momento. Aquella esperanza que depositamos en ti, oh Padre eterno, gracias mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque este tiempo, más que nunca, donde el sistema, la sociedad moderna, donde el desarrollo, donde el consumismo, donde todo lo que tiene que ver con la globalización está evidenciándole a la humanidad que su esperanza debe estar puesta en otras cosas. Pero hoy, más que nunca, Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, tú ratificas una vez más a través de tu palabra en quién debemos depositar nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está en nuestros títulos. Nuestra esperanza no está en nuestro apellido, en lo que somos, en lo que tenemos. No, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre eterno, y que en este día cada uno de mis hermanos, aquellos que tienen problemas en su salud, aquellos que tienen problemas económicos, aquellos que tienen problemas en su matrimonio, aquellos que tienen problemas en su familia, aquellos que tienen problemas en general, puedan poner su confianza en ti, la esperanza en ti, en que tú darás respiro y liberación de cualquier parte, pero tú te ocupas de tus hijos y del bienestar de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que Dios me los bendiga grandemente hoy y siempre. Shalom.